Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos, aquí la parte económica del programa con Isaac Yuyo Rudnik. ¿Cómo va, Yuyo? Bien, todo tranquilo. Acá estamos con Micaela, así que te escuchamos a ver qué nos trajiste para hoy. Bueno, obviamente es el hecho político, económico, no solo de la semana, sino yo creo de las próximas semanas, primer anuncio o estos primeros anuncios que se hacen sobre los primeros pasos de un acuerdo con el Fondo Monetario, algo que estaba largamente negociado y esperado de cuál iban a ser los resultados. El gobierno llegó ahí acorralado, con una sangría de reservas que en el último tiempo se había acelerado. Obviamente no bastaron algunos gestos que está haciendo el gobierno de viajar con el viaje a China y a Rusia, y también, agregado a esto, el pedido a China de aumentar los swaps para fortalecer las reservas como un elemento que podría equilibrar la situación tan complicada que tiene que traía y que trae y que tiene respecto a muy pocas reservas en el Banco Central para seguir bancando una sangría que no impedía, por ejemplo, hasta el día viernes que los dólares paralelos se siguieran escapando. El viernes, después del anuncio, hubo baja importante, sobre todo en el dólar blue, que en una jornada tuvo un descenso de más o menos 10 pesos. Este acuerdo en realidad son como sucesivos anuncios, como la presentación de una muñeca rusa, donde hay una primera presentación que hace Alberto. Alberto da ahí una serie de títulos generales, dice que este acuerdo no nos va a restringir el crecimiento, que no va a relegar a jubilados, a las remuneraciones de los jubilados, y que no está exigiendo una reforma laboral, que no nos impone, dice, una reducción del déficit fiscal hasta llegar a cero, y que en líneas generales no nos va a impedir crecer. Un ratito después, Guzmán abre la primera muñeca y aparece algunos aspectos que no habían sido anunciados por Alberto, o que habían sido anunciados en general, o que pueden ser contemplados a la mejor de las intenciones dentro de esos anuncios generales. Dice que la discusión y el entendimiento con el fondo van por dos aspectos centrales: un aspecto macroeconómico y un aspecto que tiene que ver con el desarrollo. En el aspecto macroeconómico plantea que lo principal es lo fiscal, y ahí ya de entrada está contradiciendo a lo que había planteado en uno de sus principales títulos Alberto. Da el cronograma de reducción del déficit fiscal año por año. Para este año tendría que estar en el orden del 2,5, para el próximo 1,9, para el año siguiente el 24 0,9, y el año 25 tendría que llegar a 0. O sea que sí está imponiendo el fondo un cronograma hasta llegar a reducción 0. Después también plantea que se discutió ahí una focalización, se acordó una mejor focalización del gasto. No es muy claro qué significa eso, o sea, va a haber movimientos en el gasto del Estado. Bien. Dice que no se va a reducir como un gran logro el gasto en ciencia y tecnología. El gasto en ciencia y
y tecnología es es menos del 1% del Producto Bruto. Entonces, tampoco eso sería un gran logro. Después habla de fortalecer la administración tributaria, no está muy claro qué significa eso, pero sí dice que va a haber una reducción, y también ahí hay un cronograma concreto de la asistencia del Banco Central al Tesoro. O sea, hay una reducción ostensible y con un cronograma concreto de la emisión monetaria. Y además a esto se agrega de que vamos a pasar a tener tasas positivas, tasas de interés positivas, lo que significa de que obviamente se encarece el crédito y es muy difícil pensar en crecimiento, sobre todo en sectores pequeños y medianos, con tasas de interés positivas. Respecto a la inflación, tampoco son muy claras cuáles son las medidas, son dos medidas fundamentalmente. Uno, el crecimiento de las exportaciones, el saldo comercial. Esto implica fundamentalmente, en un contexto en que es difícil que las exportaciones se multipliquen sustancialmente, implica reducción de importaciones. Y ese es un elemento fundamental, obviamente, en el acuerdo, porque el fondo necesita que le garantice de que se va a sostener un saldo comercial positivo para que existan los saldos para ir pagando las cuotas de la deuda. Y también respecto a los precios, pone el acento principal en los acuerdos de precio. Bueno, los acuerdos de precio, la verdad es que no han tenido hasta ahora, se vienen llevando adelante hace 10 años, literalmente 10 años, y no han tenido, obviamente, nunca ningún resultado sustancial. Sobre las tarifas, acá, cuando le hacen la pregunta en la exposición original de Guzmán, él no hace alusión a las tarifas, pero cuando abre las preguntas de los periodistas, una de las que viene, y obviamente era clavado que iba a haber una pregunta respecto a esto, porque es una de las discusiones que están en danza, si se van a aumentar las tarifas, si se van a reducir los subsidios, cómo van a ser. Ahí se empieza a abrir una nueva, una muñeca más chica y más precisa, con unas definiciones más precisas dentro de este juego de las muñecas rusas. Él enfáticamente dice que no hay nada que se haya discutido alrededor de eso. Claro. Sin embargo, en el comunicado que da el Fondo Monetario, unos minutos después que termine la conferencia de prensa de Guzmán, uno de los párrafos centrales es que dice justamente que se está trabajando en la reducción de subsidios a la energía. Bien, Yuyo. La siguiente cuestión, y para ir redondeando, es que Guzmán acepta, bueno, lo tiene que decir ahí claramente, que va a haber controles trimestrales de parte del Fondo Monetario, lo que significa de que se establece un mecanismo de cogobierno, porque viene los funcionarios del fondo, controlan las cuentas, corrigen lo que hay que corregir, y si no, no hay desembolso para bancar la siguiente cuota. Y nos falta la apertura de la última muñeca, que la vamos a tener en los próximos días, todavía no está, que Guzmán explicó que se tienen que todavía negociar, o se están negociando lo que se llaman los memorándum. Los memorándum son los documentos concretos donde se van definiendo la letra chica de estos títulos que son más generales. Y ahí tendremos seguramente una cosa lo analizaremos en los próximos encuentros. Analizaremos en los próximos días cómo evoluciona, eso es lo que tiene que llegar al Parlamento, y veremos ahí efectivamente cómo se desarrolla o qué es lo que se está acordando y firmando definitivamente, que va a condicionar el futuro de todos y todas. Muy buen resumen, Yuyo, muchas gracias, muy importante. Además, así arrancamos la semana, esto fue el viernes, así arrancamos la semana sabiendo un poco dónde estamos parados. Gracias, Yuyo. Gracias a ustedes, como siempre.
Era Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Más información, ¿dónde, Santi? En la página del ISEPSI, en www.isepsi.org.ar, la primera con S, la segunda con C.